Plaza Podcast. ¿Qué haces esta tarde, Clara Gorría? Pues mira, tengo plan conmigo misma y con todo el mundo que le apetezca venir a los cines ABC Park a las 19:35 del viernes día 14, que es hoy, por supuesto, porque la buena gente de Atalante, que son maravillosos y tienen un buen gusto para las películas, que donde ponen el ojo ponen las pelis que me gustan, me han invitado a presentar la peli Eureka, de Lisandro Alonso, que justamente hoy vamos a hablar de ella también, porque es una peli tan inabarcable que no puedo ni decirlo. Aquí vamos a hacer, sobre todo vamos a hablar con su director, y yo esta tarde, pues bueno, voy a contar un poco, a ver cómo lo cuento, porque encima sabes que a mí no me gusta hacer spoilers y esta peli hay que ir con la mente muy fresca para verla, pero bueno, se me ocurrirá y hablaremos entre todos de ella, seguro. Bueno, qué lujo tener a Lisandro Alonso aquí en el programa. Rafa Lupión, director de contenidos de Plaza Podcast, nos va a matar por estar haciendo referencias temporales de que hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo pero, lo sabe. Pero bueno, nosotros es que nos tira mucho la radio. Nosotros aún estamos pensando en la radio. En la FM. Exactamente. Yo, Clara, te traigo todas las otras películas que se estrenan y que de alguna manera están en el foco del cine independiente. Me he pegado un atracón increíble esta semana y he visto El cielo rojo de Christian Petzold, que a mí Christian Petzold es uno es que se le cambia la cara, os lo juro, cuando dice este nombre. Es una debilidad para mí. Y luego también hemos visto Green Border de Agnieszka Holland Patria Perdida de Vladimir Perisic, que es otra película, creo que es la tercera semana consecutiva que llega a las salas, una película que pudimos ver en la Mostra de Valencia del pasado mes de noviembre. Así que estas tres películas llegan con resultados diferentes y todos ellos te los voy a contar aquí en Última Fila, el programa de cine de Cultur Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Clara Gorría, Álvaro de Vis y tú que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. Última Fila. Una extraña monja lleva a Viggo Mortensen a un pueblo en un carromato. Junto a él, un ataúd de un niño pequeño. 2 horas después, en una cama donde había un hombre enfermo, ahora solo queda un cuchillo y algunas plumas. Entre estas dos imágenes nos ha pasado por delante Eureka, la última película de Lisandro Alonso. Una película poética y voladora que atraviesa con el tiempo y el espacio las historias de western de Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni, la vida de Alaina, una policía en la reserva de Pine Ridge, donde también vive Sadie y su abuelo, que bueno, viven pues la verdad con bastante melancolía y ternura. Todo esto para llegar al Amazonas y aprender a escuchar los sueños. Eureka contiene imágenes que, como digo, vuelan, que se van deslizando ante nosotros como los misterios de Lynch y Durante el tiempo de Ackerman. Una película llena de interrogantes que no se resuelven, pero bueno, ni falta que hace. Por suerte hoy tenemos al teléfono a Lisandro Alonso, director de Eureka, para hablar de estos misterios. Bienvenido, Lisandro, a Última Fila. Hola, ¿qué tal? Encantados. ¿Cómo están? Vamos directamente con las preguntas porque la verdad que tengo muchas. Entonces yo quería empezar porque he leído que en algunas entrevistas has contado que antes de rodar tú te preguntabas como director ¿dónde quiero poner el cuerpo? Y yo viendo la película me preguntaba ¿dónde quieres que pongamos el cuerpo como espectadores? ¿Cómo quieres que nos acerquemos a Eureka? Bueno, cada uno podrá acercarse a Eureka de la manera que más cómoda le quede, digamos. Yo propongo algunas situaciones ahí y el espectador debe hacer sus conexiones, ¿no? Se muestran diferentes situaciones a través del cine, del western, que es un género que invadió de alguna manera todas las cinematografías alrededor del mundo y que de alguna manera quizás presentó o desrepresentó parte de la población que llamaba a protagonizar sus películas y crear conflicto en ese cine de frontera, ¿no? Que eran, bueno, en las comunidades indígenas. Eso yo lo trato como si fuera un artificio, un arte, y después trato de filmar en tiempo presente cómo viven esos protagonistas que no quedaron registrados en las películas que todos conocemos, ¿no? Yo conozco muchos actores muy buenos que me gustan, ¿no? Digo, que no se malentienda, a mí me gusta el western, pero en la historia del western quedó, no sé, John Wayne, Clint Eastwood, y yo no conozco ningún actor nativo que haya quedado en igual circunstancia.
y después trato de contrastar esa parte, esa reserva que filmamos en Estados Unidos, en Pine Ridge, que es creo que uno de los lugares más pobres de Norteamérica, donde los números dan mal y las estadísticas aún peor. Trato de compararla con las comunidades y las personas y los pueblos en Sudamérica, ¿no? Y cuáles son las principales diferencias que tenemos, más allá de las climáticas, que no son menores, porque en Estados Unidos viven 6 meses a menos 30 bajo cero y sin recursos, y nosotros en Latinoamérica tenemos un clima un poco más benigno. Creo que los tratamos, están más incluidos los descendientes y los pobladores de Latinoamérica en las democracias que, aunque sean problemáticas las nuestras, los incluimos de alguna manera, que no creo que lo hagan en los Estados Unidos, ¿no? Donde los tienen medio como si dentro de una cárcel, ¿no? Hay muchas posibles conexiones que se pueden hacer, eso es lo que te quise comentar. Sí, sin duda, la verdad que mientras la ves, lo que sientes o por dónde viajas, como dices, se conecta con muchas cosas. Una de las cosas con las que yo también me conectaba era un poco con la sensación de amenaza. O sea, no sé si es una película sobre amenazas o sobre el miedo o sobre muchas más cosas. Bueno, hay partes que sí, que crea ese suspenso de que no se sabe qué va a pasar, entiendo, ¿no? Sobre la parte que transcurre en Estados Unidos, donde vemos a través de los ojos de una policía cuáles son las diferentes situaciones por las cuales tiene que atravesar en un día ordinario de su vida, ¿no? Y donde el tedio como que la atrapa, ¿no? Y la desolación y la frustración de vivir y de tener que tratar de ayudar, de contener a esa comunidad, donde son un montón de habitantes y son muy poquitos los policías que trabajan. Puede ser que sí, que transmita esas sensaciones. No, es una película, mira, para serte sincero, que yo a veces tengo una idea, la respiro y no me hago muchas preguntas. Viajo a los lugares. Yo empecé a ir a la reserva como 4 o 5 años antes de empezar a filmar, para conocer, para hacer, si se quiere, un trabajo más en zona, etnográfico, y investigar. Eso es lo que más me gusta de hacer este tipo de películas, que me dan esa posibilidad. Porque tú cuando ibas y viajabas a la reserva ya sabías un poco la película que querías que fuera Eureka, ¿o lo fuiste descubriendo? No, yo generalmente voy descubriendo a medida que voy avanzando y investigando, hablando con los no actores, relacionando, haciendo conexiones. No me gusta mucho prever cómo va a ser un rodaje. Y luego eso también, ahora que dices lo de prever, en relación al montaje, porque la verdad que se disfrutan muchas escenas, pero esas escenas donde el tiempo está tan parado, pero comparado quiero decir como tan bien moldeado, mientras rodabas también lo sabías, o fue en el montaje donde te diste cuenta que las escenas necesitaban esos tiempos que son maravillosos? Bueno, no sé, depende de cada plano, a veces en el rodaje y a veces lo terminaba de acomodar con la edición, yo qué sé. A veces es como una película como que va acompañando a los personajes en su duelo de la condición en la que tienen que sobrevivir, ¿no? Y la mejor manera de acompañar es en estando observando cada gesto en silencio, acompañando. Es como cuando, salvando las distancias, como cuando uno, no sé, va a un velorio, uno está ahí y acompaña, y el tiempo transcurre y uno sabe por qué está ahí, para qué está ahí, y lo que tienen que hacer es acompañar, nada más, y tratar de dar ánimo, no sé, y vitalidad a la persona que está pasando por esa situación. Aquí acompañamos a muchos personajes, pero en concreto el personaje de Sadie me parece que tiene tantas aristas que te quería preguntar, no sé muy bien qué, pero te quería preguntar sobre ella, sobre Sadie. Bueno, ella es increíble, sí. Tiene una inteligencia. Nunca había actuado en su vida y se había propuesto para hacer el papel de policía, que me causó mucha ternura porque, bueno, no daba. El papel del policía lo hizo una policía real que tenía que tener esa experiencia según mi criterio. Pero me gustó tanto lo que hizo en el casting que como le escribí un papel especial para ella y fue una sorpresa, un hallazgo, digamos. Superó cualquier expectativa. Sí, la verdad que pues lo que seguirla es un placer,
pero como digo, en esta película vas, vuelves, y ahora te quería preguntar también un poco sobre ese pueblo western del principio. No sé si es un pueblo fantasma, no sé si, como decías antes, el western ya puede ser un género fantasma, o sea, ¿cómo más o menos te aproximabas al western y qué querías contar con esta referencia al género? Era una forma de presentar y ubicar en situación a la película, ¿no? Y de también dejar claro quiénes habían representado, porque cuando empecé a pensar la película sabía que iba a ser una película sobre, no sé, indígenas o comunidades indígenas o gente que desciende de pueblos indígenas, y cuando empecé a investigar quién nos había retratado, inmediatamente fue a ese género con el cual me crié, y bueno, y para mí me causaba cierto placer jugar o dar mi versión o lectura sobre lo que fue el western, y bueno, tenía la posibilidad de hacerlo con Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, filmar en Almería. Era un sueño de alguna manera, pero también sabía que era una farsa, que eso queda ahí, las estrellas quedan en ese set en Almería, y después tenía que contar algo que me parece que habla más de la realidad por la cual transitan la gente que yo quiero presentar. Sí, sin embargo, luego dejas, pues, como dices, algunas conexiones o pistas que hacen que luego todo forme parte de un mismo universo. Y también te quería preguntar, una película con tantas capas, ¿cómo te has llevado con tus referencias? ¿Has metido cosas muy claras de otras películas o simplemente están en tu subconsciente y has ido un poco creando y jugando a partir de eso? No, me parece que la película siempre es como un cliché que la firma el director, pero recibe influencias y comentarios de toda la gente que participa, ¿no? Guionistas, productores, camarógrafos, sonidistas, demás. O sea que hay muchas cosas que no vienen de mi cabeza, pueden venir del fotógrafo o de otras personas que forman parte del equipo. Pero igual me olvidé la pregunta. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Bueno, nada, un poco una típica pregunta que es inevitable hacer, que es ¿qué referencias de otras películas hay en tu película? Referencias me las olvido todas, en realidad. Veo mucho cine, pero después a la hora de filmar es como que me olvido de todo y trato de crear el mundo propio que siento o que sentimos que le queda mejor a la película. No es que ando con un croquis de películas de John Ford y trato de copiar planos y demás. Y ahora la última pregunta, y creo que un poco la más difícil, ahora que hablas de que influencia también el camarógrafo, el productor. En este programa estamos muy quedados, nos hemos enamorado de Tren que Lauquen, no de los delincuentes, de Laura Citarella y de Rodrigo Moreno. Entonces, junto a esta película, de repente forman un tríptico de personajes muy misteriosos, de los que queremos todo el rato como saber más o seguirlos. ¿Por qué está el cine argentino tan misterioso? Era mi pregunta. Mira, me causa mucha placer que me preguntes esto, porque justo estoy aquí con el productor de Los Delincuentes. Mira. Justo mencionás Tren que Lauquen y Los Delincuentes. Nada, me causa placer. Si querés después te lo paso y le haces algunas preguntas. ¿Por qué el misterio de esos personajes en estas tres películas? Bueno, se ve que somos medio de una misma generación y tenemos como las mismas, no sé, inquietudes, o cada uno, por más que lo lleve adelante, de la manera que puede, se ve que justo coincidieron estas películas que reúnen condiciones similares, quizás, más allá de que cada una tiene su forma y su estructura. Justo coincide que las tres son largas, ¿por eso te llamó la atención? Bueno, no solo por eso, pero era que los personajes todos, como con esos silencios, yo que soy muy habladora, todo el rato quería saber más de su vida, de por qué hacen lo que hacen, y la verdad que las tres películas son un buen tríptico para disfrutar de buen cine. Aquí estamos muy agradecidos, así que, pues bueno, gracias por esas inquietudes que llevas a la pantalla, Lisandro, porque, pues bueno, Eureka es una película muy compleja y a la vez muy placentera, así que pues muchas gracias por estar aquí hoy y contestarnos algunas preguntas. Nada, te agradezco a vos y el espacio que le das al cine argentino, que viene bien que hablemos justamente en este momento que estamos pasando, así que el agradecido soy yo. Si quieres estar al tanto de lo que pasa en tu entorno, te invitamos a escuchar Plaza al Día. Es el daily de Plaza en el que cada día analizamos en profundidad un tema de actualidad. Podrás escuchar las voces de los periodistas de Plaza y de los expertos que nos ayudan a descifrar nuestro presente. Plaza al Día. Lo puedes escuchar en Plaza Podcast, en todos los diarios de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de audio.
Bueno, Clara, nos ha quedado claro que Eureka de Lisandro Alonso es el estreno de esta semana, pero yo quería plantearte otros 3 estrenos de cine independiente, de cine de autor, que también llegan hoy a la cartelera. Y bueno, vamos a poner un poco de luz porque los 3 han tenido campañas de marketing desiguales, también los 3 tienen resultados desiguales y bueno, vamos a intentar poner luz para quitar esa parte de marketing y hablar un poco más de la propia película. La primera, y ya lo decíamos en el sumario, es El cielo rojo de Christian Petzold, que vuelvo a decir, me derrito con las películas de Christian Petzold, y en este caso él con Ondina empezó una trilogía de películas que se llama la trilogía de los elementos. En Ondina obviamente era el agua y en este caso es el fuego, porque es un incendio que rodea una casa de verano en la que hay 4 jóvenes. Está por un lado León y Félix. León es un escritor frustrado, Félix es su amigo, que es la familia del cual pertenece la casa, y luego allí está Nadja, una joven, y David, que es una especie de socorrista de la playa que hay al lado de la casa. La película empieza, pues primero con León y con Félix, y Félix pues le dice que va a estar Nadja mientras ellos están en la casa. León va a intentar mejorar una novela de la que, pues eso, se siente frustrado y primero puede parecer que se va a hablar de un triángulo amoroso, de una película amorosa, porque León y Nadja empiezan con cierta fricción y se nota que León le mueve cierto deseo, ¿no? Pero pronto acaba deviniendo en otra cosa totalmente diferente y acaban saliendo todas las aristas a las que nos tiene acostumbrados Petzold, que no solamente habla del deseo, sino que habla de la bondad, habla de la comunicación, habla de aquellas cosas que de alguna manera coartan al ser humano dentro de su propia humanidad, y todo eso está en El cielo rojo. Y Petzold lo que hace fenomenal en esta, aunque lo hace bien en toda la filmografía, es que lo comparan mucho con Romer, pero yo creo que en realidad su fórmula mágica es crear algo de tensión desde el aparente nada, es decir, que no haya parece, ¿no?, que no haya tensión narrativa, sino desarrollo de la narrativa, ¿no? Y que con eso haya suficiente para quedarte, para invitarte a ver la película. Y luego el tratamiento de los personajes es increíble. León es el producto y Nadja es el reactivo. Y León, que es un personaje especialmente antipático, se le presenta como un ser aislado del resto de los 3 que se entienden entre ellos, y no como un incomprendido, sino como un incomprensible. Y aún así, Petzold tiene esta idea de generar un humanismo entre los personajes y que los cuida, ¿no? Es muy poco cruel con los personajes, incluso con los personajes que son incomprensibles, como es el León. A partir de aquí, pues mucho diálogo, muy bien armado, lo que os digo, ese desarrollo de la narrativa en vez de la tensión narrativa, y de repente un final de la película, unos 30 últimos minutos, que es brutal, porque de repente se convierte todo en algo mucho más poético, mucho más misterioso, mucho más dramático, y acaba generando como una nueva película con los personajes manteniéndose tal y como están, pero yendo a un nuevo plano y sin que ese contraste chirríe. Y lleva la película a otro lugar y a la vez no deja de ser ese desarrollo del que os hablábamos, narrativo, ¿no? Así que El cielo rojo, pues sigue la estela de Ondina. Yo personalmente me gusta más Ondina, pero yo creo que El cielo rojo mantiene muy bien esa estela, y pues tengo muchísimas ganas de ver cómo completa esta trilogía de los elementos. Y si no habéis visto Ondina, miradla antes o después, da igual, del cielo rojo, pero me parece como una película también muy, muy, muy imprescindible de las que se van a ver en cartelera. Una de cal y una de arena. Ahora os quería hablar de Green Border, de Agnieszka Holland, que es una directora polaca que, pues es muy conocida, ha hecho películas, lleva pues como 3 décadas haciendo películas, y en esta nos presenta
un drama, un dramón de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Bielorrusia con Lukashenko está pues en un país dictatorial prácticamente, y luego está Polonia, que es, digamos, esa frontera con la Unión Europea, ¿no? Y quiere hablar de las fronteras a través de una familia de refugiados siria que intenta llegar a Malmö y, pues por el camino pues se queda en esa frontera, en ese Green Border que es lo conocido, y bueno, son 2 horas de sufrimiento absoluto por ver si esta familia llega o puede salir de esa frontera que es tan cruel, porque no es solamente la cuestión racial, sino tiene que ver con una cuestión geopolítica entre Bielorrusia y Polonia, en la que se intentan trasladar los problemas con devoluciones en caliente, con una escalada militar, de mucha tensión militar entre un país y otro. ¿Cuál es el problema de Green Border? Pues que teniendo todas las buenas intenciones de contar el conflicto y no queriendo meter ni mucho menos la inmigración como problema, acaba haciéndolo. Acaba haciéndolo porque lo que está contando es que son 2 países que se van pasando un problema. Pero es que el problema es la inmigración, que políticamente podríamos resolver que el hecho de que devenga problema ya es, de alguna manera, generar un marco que es problemático, ¿no? Y Green Border lo hace así. Y en esas 2 horas y media vemos una acción que es reiterativa, que es ver cómo intentan escapar y no lo consiguen continuamente. Y les van ocurriendo cosas muy crueles. Es casi como una película de terror en la que van cayendo uno a uno esos refugiados, esa familia de refugiados. Hay muchos subrayados y especialmente el blanco y negro, que acaba intentando, parece hacer un símil con una especie de holocausto, o hablando un poco de ese blanco y negro de la Unión Europea. Y sí que es verdad que es una película muy, muy política, que quiere ser muy divulgativa en lo que está ocurriendo, y está ocurriendo, pero a la vez es muy resbaladiza por lo política que quiere ser y por no dejar espacio ni al debate ni al pensamiento. Y especialmente tiene que ver con la crueldad de las imágenes que vemos. Vemos a niños ahogándose en pantanos, vemos cadáveres, vemos al ejército siendo especialmente cruel, con unas interpretaciones muy flojas además. Y yo creo que el cine nos tiene que hacer pensar, sobre todo cuando en el drama de la inmigración, en los informativos, vemos tantos cadáveres en las guerras, o continuamente tenemos estas imágenes de las pateras en el Mediterráneo, los niños, los cadáveres de los niños en las playas. Eso ya lo tenemos, esa imagen ya la tenemos, y el cine nos tiene que hacer pensar y no reiterar o hacer más evidente lo que vemos en las noticias, porque de alguna manera lo hace estéril, ¿no? El impacto ya lo tenemos, lo que no tenemos es la capacidad de reflexión, y no creo que Green Border genere ese espacio de reflexión. Y por último tenemos La Patria Perdida, Lost Country, que se pudo ver, como comentaba antes, en la pasada mostra de Valencia, y que habla de la historia de un adolescente que vive entre 2 mundos que implosionan a la vez, porque su madre es portavoz del partido de Milosevic en la Yugoslavia del 96, cuando inesperadamente pierden las elecciones y el partido de Milosevic intenta alterarlas para seguir para perpetuarse en el poder, ¿no? Hablamos del adolescente, o sea, lo que decía, su madre es miembro del partido y sus amigos forman parte de la resistencia juvenil que buscan acabar precisamente con ese gobierno, ¿no? Entonces, este proceso electoral en el que la oposición denuncia esa manipulación electoral y el partido de Milosevic intenta perpetuarse, tensiona mucho las calles y la policía empieza a reprimir esa protesta, ¿no? A partir de ahí, el adolescente se siente entre 2 mundos y se pierde, ¿no? Es muy interesante una metáfora que hay a lo largo de la película, que es que a Stefan, que es el adolescente, le diagnostican hipermetropía y los objetos que tiene muy cerca se le vuelven borrosos, ¿no? Y es exactamente lo que ocurre le pasa a él como personaje en la película, ¿no? Lo que ocurre en su día a día es estar tan cerca del conflicto
desde los dos bandos que están tan tensionados que le es imposible discernir, y eso es lo que genera tensión a la película. Interpretaciones increíbles, especialmente obviamente de Jasna Juridi, que tenía que ver también con Quo Vadis Aida, que fue una gran película del año pasado. Giros de guión que a veces son bruscos, pero que en general es un guión bastante progresivo y bastante bien armado. Y tal vez el clímax de la película sea lo que en esa escalada como que se acaba volviendo incontrolable, y se acaba volviendo incontrolable para el propio Vladimir Perisic, que es un director, que es el director de la película, que dirige de manera muy sutil y muy reflexiva durante toda la película, pero esa escalada no consigue como frenarla, aterrizarla, y sobre todo el final, pues acaba dejando poco a la imaginación, poco a la reflexión, también otra vez como Green Border, ¿no? La crueldad muchas veces es enemiga de la imaginación y de la reflexión, porque de alguna manera la imagen impactante está por encima y no deja ver los grises, ¿no? Cuando hay un acto cruel, tendemos a ponernos del lado de las víctimas y ya está, sin estar pensando en qué grises puede tener ese lado, ¿no? Pero en todo caso, Lost Country es una película genial que va a pasar muy desapercibida por la cartelera previsiblemente, y que no podemos dejar de recomendar. De hecho, yo diría que con diferencia fue una de las grandes películas de la Mostra de Valencia del año pasado. Bueno, Clara, te he soltado el rollo, 3 películas, así que no te quejarás. Bueno, Clara, le hemos puesto deberes a la gente este fin de semana, 4 películas, alguna puede... Como 4 soles. Exactamente, sí. Y hay que ponerse a ver, nada de dentro de 2 semanas a ver si la pillan en algún otro cine, porque la semana que viene empieza Cinema Jove, en nada empieza Nits de Cinema en la Nau, dentro de no sé cuántos Filmoteca de Estiu. Filmoteca de Estiu, yo... Te juro que tengo más ganas de ver la programación de Filmoteca de Estiu que en plan de los vestidos de la Met Gala. O sea, estoy muy nerviosa este año porque todos los años me suele gustar mucho como el conjunto de pelis y quiero que lo saquen ya. Quiero saber. Pues estamos a la espera de que la Filmoteca nos comunique. Nosotros ya sabéis que somos... tenemos Filmotekers. Qué cuadro de palabras. Por favor, si os ocurre otra manera mejor de decírnoslo, enviádnoslo. Suena a alguien que sea fuera de Valencia, decir que somos Filmotekers suena fatal. Suena fatal, suena horroroso. Pero es que hay que entender cómo es como la oferta cinematográfica de la ciudad y el papel de la Filmoteca y que va mucha gente mona, ¿eh? Ojo, cada vez más va gente Enamórate guapa. de la Filmoteca. La nueva campaña. Bueno. en fin. Dentro de 7 días, igual de enamorados, nos escuchamos. Adeu.
Plaza Podcast.